Bendecido sábado y bienvenidos a Estudiemos Juntos con John. En los últimos tres estudios, nosotros cubrimos todo el capítulo uno. Ahora, esto no significa que nosotros no vayamos a ver rastros de ese capítulo en los próximos estudios que vamos a hacer mientras terminamos la carta a los Colosenses. Ahora, en esta carta, esta va a ser la primera parte de Colosenses capítulo 2 y vamos a ir introduciendo ideas que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ni se podrían imaginar para dónde es que vamos. Sé que este capítulo toca ciertos temas, que esto se va a cubrir un poco más después, pero otra vez, como dije, te va a hacer una introducción llegando a ese punto. Ahora, antes de empezar, otra vez vamos a tener una oración para poder comenzar este estudio. Gracias Dios por este sábado que tú nos has dado. Gracias por la continuación de este estudio. Espero que este estudio pueda ser una buena preparación para las próximas cosas que vamos a estudiar. Te pido que esta pueda ser también para edificar y beneficiar a cada uno que va a oír esto, igual como tú lo estás haciendo conmigo. Te pido que me ayudes a poder hablar las cosas, decir las cosas y que se puedan todo entender y que las personas puedan ir rápidamente recogiendo lo que se está poniendo para poder ver no solamente lo que Pablo está diciendo, pero lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Te doy gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. A continuar con el estudio en el capítulo 2, sería bueno ir unos versículos anterior y entonces ver cómo conecta con el capítulo 2 y continuamos. Recuerden que la Biblia no tiene versículos, especialmente las cartas de Pablo. Nosotros tenemos que recordar que Pablo, cuando él escribió las cartas, no estaba pensando en poner todas las cosas en cierto orden, como capítulo tal con versículo tal. Cuando Pablo escribió una carta, Pablo lo escribió del principio hasta el final sin parar. Obviamente, cuando ellos dividieron la Biblia en diferentes capítulos y versículos, eso puede ser obviamente, obvio que lo hicieron con ciertas ideas para tratar de hacerlo más fácil para nosotros poder ver y encontrar cosas. Pero debemos leer las cartas de Pablo como si fuera empezando del primer versículo hasta el último versículo sin parar. En otras palabras, vamos entonces a ir a unos versículos anteriores para leer y entonces conectarlo con el capítulo 2 y poder continuar de ahí. Y así debería tener más sentido. Entonces vamos a entrar aquí al capítulo 1 y vamos a hacer del versículo 24 al 29 y entrar al capítulo 2. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y ahora continuamos con el capítulo 2, los primeros tres versículos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a separar aquí lo que se presenta para poder ver las diferentes ideas dichas por Pablo. Primeramente, vemos que él quiere que ellos conozcan que él está luchando por ellos para que conozcan el misterio de Dios, el Padre, y también de Cristo. ¿Por qué es que él está luchando y cuál es esta lucha? Nosotros vimos en el capítulo 1, versículo 25, que él fue hecho ministro a los gentiles para anunciar el misterio, versículo 27, entre los gentiles. Este misterio es Cristo en vosotros. Parte del ministerio de Pablo era enseñarles a ellos que Cristo moraba en ellos. Versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Entonces, por esto Pablo quiere recordarles que aunque está en la cárcel, él continúa luchando por medio del poder de Cristo que está en él para que la palabra verdadera del Evangelio sea enseñada en todo lugar. Como vemos aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perrito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo trabaja para que ellos, los gentiles, puedan alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y antes de continuar con los siguientes versículos, noten cómo Pablo no solo trabajaba duro para esas iglesias cual él ayudó a fundar, los que él vio en persona, pero también para esos que él nunca llegó a conocer en persona, como los colosenses y los de la Odisea y todos los otros que nunca habían visto el rostro de Pablo. ¿Por qué es que Pablo trabajaba o luchaba tan duro por los que él conoció y no conoció? Como dice el versículo 4, y eso lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo se lo estaba recordando para que ellos reconozcan la importancia de lo que él predicaba, la palabra verdadera del Evangelio, y no fueran engañados con palabras persuasivas. Este versículo se puede aplicar a diferentes doctrinas falsas, de cual puede ser que algunos de ustedes pueden estar dándole aplicaciones hoy en día. Y yo también estoy en acuerdo con las aplicaciones que le pueden estar dando para el tiempo de hoy. Pero dejemos que Pablo mismo explique sus preocupaciones de su tiempo. No se olviden de todo lo que hemos visto hasta ahora en los estudios previos. Continuemos primero con el versículo 8 al 23 y después regresaremos al versículo 4 al 6. No me puede cubrir todo lo que quiero cubrir en este estudio. Lo que haré es tocarlo por arriba un poco. Mi intención es repasarlo otra vez en un estudio más dedicado a este tema, donde pueda hacer que empiece a darle más sentido. Todo depende en cómo este estudio se desarrolle y las preguntas y comentarios que ustedes tengan sobre el tema. Entonces, leamos todos los versículos primeramente para ver en sí qué es lo que Pablo está preocupado sobre el engaño de las palabras persuasivas. Empezamos con el versículo 8 hasta el 23. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a ir directo al grano. Lo primero que le viene a la mente de muchos, por lo menos a mí y a otros que han considerado este tema, es pensar de lo que se trata es la vigilancia de los días de fiesta. Creo que muchos conocen, pero también a esos que no, que hay grupos que creen que hay que guardar el día de las fiestas para ser salvos. Este es un extremo.
Y también hay otros que dicen que los días de la fiesta ya no son vigentes y que no hay que guardarlos, y guardándolo es estar en el antiguo pacto. Este también es el otro extremo. Y todo lo que no están en ninguno de los dos extremos están en un lugar en el medio. Aunque dice que no hay que guardarlo necesariamente los días explícitos dados por Dios, mientras que lo guardan o lo recuerdan alrededor del tiempo asignado por Dios, que esto es suficiente. Para mí es el equivalente de guardarlos porque igual como, por ejemplo, el cumpleaños de alguien puede ser celebrado en un día más conveniente, siguen siendo celebrando igual como la fiesta sigue siendo guardada. Mientras que le pongas importancia a los días, sea como lo guardes o no, los está guardando. Yo conozco personas en los dos extremos y una variación que es lo que el medio de los extremos cubre. Cuando llegue a esa parte, daré lo que conozco bíblicamente sobre el tema, pero lo que planeo tocar hoy no va a ser tanto de los días de las fiestas, pero de lo que Pablo más seguramente está lidiando en su día. Primeramente, regresemos a lo que Pablo dijo y ahora él explica lo que él quiere que ellos no sean engañados. Versículo 8. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo primero que Pablo nos dice es que, como leímos en el versículo 9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que significa esto y por qué es que Pablo lo menciona? Creo que cubriré esto más profundo o dedicado en otro estudio, pero por ahora lo tocaré por arriba. Lo que significa esto es que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad o la divinidad. En Cristo está la divinidad. Y esto puede ser que suene simple para ustedes, pero hay una profundidad más que a lo mejor no están viendo, que yo acabo de ver no hace mucho. Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. Y vemos que es la deidad a que se refiere cuando leemos el capítulo 2, versículo 9. Pero cuando lo dice ahora en capítulo 2, versículo 9, puede ser que haya otra intención por la cual la dice, que es no la cubrimos en el estudio anterior. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos lo he visto usado de esta forma, usar este versículo como evidencia que Cristo es divino. Aunque tiene su aplicación para ser usado así, no creo que exactamente esa es la razón por la que lo dice aquí en este contexto, o por lo menos con el intento que nosotros queremos darle. Mire la advertencia de Pablo en el versículo 8. No sean engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas que son según las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles eran estas cosas basadas en las tradiciones de los hombres? Recuerden lo que Pablo dijo, que ya vimos anterior. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y también vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir en el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Sabemos que el evangelio tiene que ver con Cristo y su identidad. La mayoría de los no conversos judíos no creían en Jesús, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Hoy en día vemos lo mismo. Ellos rechazan a Jesús como el Mesías. Ellos, a base de sus filosofías y tradiciones, enseñaban como hoy que Jesús era solamente un hombre. Y sabemos que solamente por medio de Cristo podemos entrar y ellos rechazaban, como hoy en día, al único por medio que podemos llegar al cielo. Mateo 23, versículo 13 nos dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entra a vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Cuál es la llave de la ciencia? Es casi igual como decir el misterio de Dios.
Este versículo paralela al de Mateo 23, versículo 13. Esta llave, como Pablo nos dijo sobre el misterio de Dios, es Cristo en vosotros. Yo les recomiendo que lean todo Mateo 23 y Lucas 11. Puede hacer que en un futuro se recuerden de estas cosas cuando vean otras cosas que a lo mejor pueda cubrir en otro estudio futuro. Continuando, vemos a Tito capítulo 1, versículo 10 a 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De esto mismo es lo que Pablo está advirtiendo, de esos que enseñaban en contra de Jesús y negaban su divinidad. En ese tiempo, igual como hoy, los judíos lo negaban. Y afortunadamente, esa misma enseñanza ha llegado y ha sido aceptado por ciertos cristianos hoy en día. Creen que Jesús es solamente un humano. Otra vez, la negación de la divinidad de Cristo estaba sucediendo en ese tiempo y estaba tratando de afectar a los colosenses. Regresando a Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Otra cosa que hacen los judíos, que también creen hoy en día, es la salvación por obras. Ellos estaban enseñando las leyes mosaicas como la forma de ser salvados. No solamente eso, tenemos también las leyes que ellos habían añadido durante los años y filosofías extrañas. Esto hoy en día sigue vigente. Para ellos, ser estricto a la ley es salvación, y esta salvación solamente le pertenece a los judíos. Pero Pablo les dice que las cosas no son así. Los gentiles están completos en Cristo y Cristo es la cabeza de todo poder. Para los judíos, antes y hoy, ellos están por arriba de los gentiles. Pero Pablo nos dice que nosotros somos completos en Cristo. Debe de haber dos clases de naciones, hay una solamente por medio de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 11 a 19, Pablo nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni abenecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes de continuar con el mismo tema que estamos tocando, quiero enseñarles algo que está aquí, que está buenísimo, que no tengo necesariamente el estudio, y después continuamos con la idea. Primeramente, quiero que vean, por medio de Jesús, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, versículo 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz, y derribando la aparente media de separación. ¿Quién hizo eso? Cristo, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Quién fue eso? Cristo abolió en su carne las enemistades. Versículo 16. Y mediante la cruz, eso es Cristo, mediante la cruz reconcilió con Dios, nos está reconciliando, es Cristo nos está reconciliando a Dios, ambos, otra vez los judíos y los gentiles,
Y Cristo, en versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas. Versículo 18, por medio de él, nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Estoy tocando esto por la siguiente razón. Es Cristo, como dice el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, que es nuestra paz, que abolió la carne, etcétera, que de dos hizo uno por medio de su cuerpo. Cristo hizo eso. Cristo fue que vino, anunció las buenas nuevas, y por medio de Cristo Él nos reconcilió a Dios. Es por medio del Espíritu de Cristo entonces que nosotros tenemos entrada al Padre. El Espíritu Santo, por un mismo Espíritu al Padre, como dice aquí, ese mismo Espíritu es Cristo de que se está hablando todo este tiempo. Es el Espíritu de Cristo. Por eso es que Cristo en vosotros es el Espíritu de Cristo, no otro tercero, pero el Espíritu de Cristo que está en vosotros, y por medio de ese Espíritu es que nosotros entonces podemos entrar y tener, bueno, en tener entrada a Dios, el Padre. No es otro, es por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo. Y también por medio de Cristo es que entonces, como fue Él quien nos reconcilió, de dos hizo uno, etcétera, como leímos, es que nosotros entonces, por medio de ese Espíritu, el Espíritu de su Hijo, es que seamos miembros de la familia de Dios, como dice aquí versículo 19. También como nos dice en Gálatas 4:6, que porque ahora somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, entonces, ustedes ya saben este versículo, Gálatas 4:6, Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo para que clamemos Abba Padre. Por ese mismo Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu de Cristo, es que tenemos entrada al Padre. Quería enseñar esto aquí antes de continuar para que vean cómo es Cristo y el Espíritu Santo. Es la misma cosa. También como nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor, que es Jesucristo, que eso lo vemos en 1 Corintios 8:6, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Cristo, hay libertad. Es el Espíritu de Cristo. Él es el Espíritu Santo. Ahora, continuando con lo que estábamos mirando, vamos a Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En conexión a esto, quiero entonces brincar al versículo 18 al 19. Y a lo mejor esto no tenga tanto sentido ahora, pero otra vez, como dije, en un futuro sí va a tener sentido. Primeramente nos dice que nadie os prive de vuestro premio. Esto es exactamente lo que los judíos estaban tratando de hacer con los gentiles, tratando de ponerlos bajo el yugo de leyes y tradiciones por medio de, versículo 8, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo, hablándole a los judíos de este mismo problema que ellos estaban haciendo con los gentiles, vemos en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley forma de ciencia y de la verdad. Con su pensamiento de orgullo, ellos creían que eran los guías e instructores de los gentiles, hablando de los judíos. Y no solamente estaban forzando las leyes del antiguo pacto, pero también otras tradiciones y enseñanzas que no eran de Dios. Por eso continuamos lo que dice el versículo 18. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, meramente hinchado por su propia mente carnal. Quiero ver si toco más esto en un estudio más profundo. Pero lo que Pablo estaba aquí, lo más seguro hablando, es lo que vemos hoy en día, que en el judaísmo está el Kabbalah, que es, como nos dice aquí en el Internet, haciendo una búsqueda en Google, la Kabbalah es un sistema de misticismo judío que busca a comprender la naturaleza de Dios, el universo y la relación entre ambos. Se trata de una tradición histórica que explora los misterios de la creación, el alma humana y el significado de la vida. La Kabbalah se basa en la interpretación de textos sagrados como el Zohar y la Torah y utiliza métodos de estudios y meditación para acceder a niveles más profundos de conocimiento espiritual. Vemos también que nos dice
que es una tradición mística. La Cábala no es una religión en sí misma, sino una forma de misticismo que se encuentra dentro del judaísmo. También dice que busca la comprensión de lo oculto. Los cabalistas buscan desentrañar los secretos del universo y la existencia a través de la interpretación simbólica de textos sagrados y la experiencia personal. Brincamos aquí donde dice tiene raíces antiguas, tiene una larga historia que orígenes que se remontan a textos esotéricos judíos antiguos. Ellos utilizan la numerología y la simbología para revelar significados ocultos en los textos sagrados y en la realidad. Para resumir aquí, dice que resume la Cábala es una rica tradición mística que ofrece un camino para explorar la naturaleza de la realidad, la conexión con lo divino y el significado de la existencia humana. En este misticismo judío existe la adoración de ángeles. Estos ángeles no son nada más que demonios. Recuerden que Pablo le está advirtiendo a los colosenses en contra de lo que ciertos judíos le estaban trayendo. Estas cosas eran cosas en cuales no habían sido instruidos por Dios y estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal. Estos judíos eran culpables de, versículo 19, no haciéndose de la cabeza a Jesucristo. Nuestra cabeza, la cual somos el cuerpo, es el Hijo de Dios, Jesucristo, como la parábola que nos dio Jesús en Juan 15, que es sobre la vid verdadera, como dijo Jesús mismo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos que, como dice aquí el versículo 19, si no hacemos a Jesús nuestra cabeza, no podemos entonces unirnos a Él y ser nutridos, como dice aquí, por las coyunturas y ligamentos y crecer con el conocimiento que da Dios. Entonces, los judíos en ese tiempo, igual como hoy, porque el Kabbalah es un misticismo viejísimo de mucho tiempo antes. Y cuando vemos entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y un ejemplo que me viene a mí es Ezequiel capítulo 8, vemos que Ezequiel tiene una visión que Dios le da. Y por ejemplo, por arribita, no que vamos a tocar todo esto a profundidad, lo hemos hecho en otros estudios, pero dice aquí, por ejemplo, versículo 9, le dice a Ezequiel, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entonces él entra y ¿qué es lo que ve? Él ve toda forma de reptiles abominables, bestias, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incenso. Y entonces Dios le pregunta, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Y por qué? Porque como dice, ellos dicen que Jehová no lo ve y Jehová va a abandonar la tierra. Entonces Dios le dice a Ezequiel otra vez que te dé una vuelta y verá abominaciones mayores que hacen estos. Y continúa ahí, etcétera, hasta el punto, como dije, esto lo hemos cubrido más profundidad en otros estudios, que él ve como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estos son, obviamente, esto es como una profecía de lo que va a suceder también en el tiempo final, porque nosotros cuando vamos a capítulo 9 entonces vemos el sellamiento y lo podemos conectar con el libro de Apocalipsis, pero también vemos que esto era algo, porque Dios se lo está dando a Ezequiel, porque esto era una cosa que había sucedido también en ese tiempo. Y en el libro del Antiguo Testamento, en la vida del pueblo de Israel, nosotros vemos que muchas veces ellos van y adoraban a diferentes dioses falsos. Entonces, cuando vemos la idolatría del pueblo de Israel, tenemos aquí dos versículos o dos secciones que quiero tocar. Una es en Amos, capítulo 5, versículo 25-27, donde Dios pregunta, ¿me ofreciste sacrificios y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Ahora, esa es la pregunta, pero ahora mira lo que ellos hicieron. Versículo 26. Antes bien,
Llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kin, ídolos vuestros, la estrella de vuestro Dios que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Aquí en Hechos, capítulo 7, versículo 43, que esto creo que es Esteban que está aquí hablando, dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figura que os hiciste para adorarlas, os transportaste pues más allá de Babilonia. Entonces, ¿por qué estoy con estos dos versículos? Estamos hablando del misticismo, ¿verdad? Que existía en el pueblo de Israel desde hace mucho tiempo, que existió también durante el tiempo de Jesús. Por ejemplo, hay un versículo que me viene a la mente cuando los fariseos y los instructores de las leyes, etcétera, le preguntan algo a Jesús y Jesús le responde, no me recuerdo exactamente el versículo, pero le dice que él iba al santuario y él hablaba y enseñaba en el abierto y no en secreto, como vimos en Ezequiel 8, que las cosas lo hacían en secreto, todo lo de Jesús era en abierto. El misticismo de Kabbalah es un misterio de secretos y entonces eso hoy en día todavía existe y en los estudios próximos que vamos a tocar, que tengo cosas que quiero presentarles, vamos a ver cómo eso todavía hoy en día está siendo empujado al mundo entero. Y la razón por estos versículos que quise presentar, vamos a dejarlo aquí en Hechos, es porque dice la estrella de vuestro Dios Renfán. ¿Qué es lo que la bandera de Israel tiene? Tiene una estrella grande. Esa estrella no es de Dios, esa estrella no es de David. Esa estrella viene de los demonios que ellos adoraban en ese tiempo. Entonces, para concluir aquí, y esto otra vez dije, voy a expandir más en otros estudios futuros. En el próximo estudio, nosotros regresaremos a los versículos que no cubrimos y también veremos cómo ellos son un resumen de lo que Pablo en otras cartas dedicadas, dedicó él más tiempo para amplificar. Entonces, vamos a tener una oración para terminar aquí y para que ustedes puedan tener esto en la mente preparado para los próximos estudios que vienen. Gracias por este estudio que acabamos de empezar ahora en el capítulo 2. Te pido que la gente pueda empezar a ver un poco afuera de lo que nosotros tradicionalmente creemos que los versículos tienen que ver, empezando a ver un poco de historia, especialmente la idea que Pablo pudiera ser que estaba peleando y luchando en contra para que los gentiles no caigan en filosofías misteriosas y satánicas y ocultas. Te pido que me ayude en los próximos estudios prepararlo para que todo el mundo lo pueda ver y pueda ser bendecido también por ellos y que nosotros podamos entonces tener un mejor o una mejor idea de lo que tú quieres que nosotros conozcamos, este es el más completo en todo. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos. Como dije en el próximo estudio, yo planeo traerles presentaciones que no necesariamente sea yo que estoy hablando, pero quiero presentarles para poder darle como un suplementar a lo que estamos cubriendo hoy y después entonces voy a cubrir ciertos los temas que ustedes a lo mejor tienen en su mente, cual yo no me toqué por arribita, pero en sí no toqué. Entonces, bueno, tengan un bendecido sábado y una feliz semana. Bye.